soy técnico, hice el secundario de técnico químico en la Escuela Técnica Nacional Pública, y el cuatrimestre, digamos, en el cambio de cuatrimestre en medio del SBC, entré a Lina por un aviso en el diario, y bueno, desde aquel momento fui ocupando distintos roles, distintas tareas en el instituto, como técnico de laboratorio, de campo. Después me fui yendo más por el lado del tema de tratamiento de efluentes, que bueno, tiene mucho que ver con la carrera. ¿Y cómo relaciono mi rol actual con la carrera? Bueno, justamente trabajo en temas de tratamiento de agua y de efluentes, con lo cual son procesos que requieren un montón de conocimientos de los que vamos viendo a lo largo de la carrera. A lo largo de los años pasé por distintos sectores, distintas tareas, donde se fueron aplicando las distintas, digamos, los distintos saberes que uno fue aprendiendo en la carrera. Así que bueno, un poco tiene mucha vinculación. Es bastante variado porque justamente nosotros damos respuesta a diversos requerimientos que pueden venir de industrias, pueden venir de distintos actores de la comunidad, nos pueden llegar consultas, no sé, de un juzgado, de una escuela, de una cárcel, de quien no se imagine, de un municipio, justamente todo relativo a cuestiones sobre temas de tratamiento de agua y de efluentes. Así que yo tengo algunos proyectos que hoy en día estoy coordinando, y otras cosas que vamos haciendo en función de la demanda, en función de los requerimientos que nos van llegando. A veces nos consultan, por ejemplo, para hacer ensayos de tratabilidad de efluentes, para ver si un líquido puede o no ser tratado con determinada tecnología. Puede ser que tengamos que ir a visitar las plantas para hacer un relevamiento, puede ser que tengamos que hacer ensayos en los laboratorios que están en la sede de Lina en Ezeiza. Hay mucho, a lo largo del tiempo, también se va desarrollando mucha tarea que hay que hacer en oficina, así que muchas veces el día empieza viendo los mails y empezando a contestar algunas cosas, y después tratando de coordinar un poco las distintas tareas que van llegando a medida que van llegando. Pueden haber reuniones, pueden haber salidas a campo, pueden haber ensayos que hay que realizar en el laboratorio. A veces viene gente, tenemos reuniones presenciales, bueno, ahora justo en este momento no tanto. Ahora los días son más en modo home office, que estamos en cuarentena, pero hay distintos tipos de tarea que realizamos. No hago todos los días lo mismo, a diferencia quizás de una persona que está en una empresa, que es un ingeniero de procesos, una empresa que tiene, digamos, el mismo proceso. Nosotros vamos viendo distintos procesos en función de las demandas. Y bueno, después, una vez que nos llegan los requerimientos, se va trabajando, se va buscando información, se va viendo la forma de responder, se van haciendo propuestas para ver en cada caso particular qué es lo que hace falta hacer. Bueno, yo al principio, cuando yo entré, ingresé como técnico de laboratorio y de campo. En ese puesto, digamos, yo entré en el marco de un convenio que se había hecho con el gobierno de Japón, con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, en la cual había expertos japoneses trabajando en Argentina, y un grupo de profesionales y técnicos argentinos que éramos la contraparte argentina, justamente para desarrollar tecnologías de prevención de la contaminación. Entonces, en ese momento se puso a punto un laboratorio, se recibieron equipos que fueron donados, la mayoría por Japón, se pusieron a punto técnicas analíticas, se trabajó primero en lo que es el armado del laboratorio desde cero prácticamente, porque no estaba montado como tal. Y después la puesta a punto, la puesta en marcha de los equipos analíticos, cuestiones más de laboratorio. A medida que eso fue marchando un poquito más, se empezaron a hacer salidas de campo, de muestreo, justamente para tomar muestras donde había algún tipo de requerimiento, y me ha tocado ir, no sé, desde un relleno sanitario, una estación de subte abandonada, predios industriales, hasta casas o lugares, digamos,
vía pública, para tomar muestras de agua, de aire, de sólidos o suelos, de lodos, justamente para hacer análisis ambientales, para ver, no sé, sistemas de tratamiento, para ver, hacer evaluación de sitios potencialmente contaminados. Bueno, así transcurrieron varios años, y después de un tiempo pasé al sector que también empezaba a armarse en la línea de ese convenio de producción limpia, que la producción limpia tiene ya un poquito más que ver con los procesos industriales directamente, y justamente lo que trata de hacer es, en vez de analizar solamente el sistema de tratamiento de efluentes líquidos, o sea, los efluentes que se generan en una operación, en un proceso industrial, tienen que ser tratados antes de volcarse al ambiente. Y esos son procesos que se diseñan, se operan, se mantienen con todos los principios de cualquier proceso, que es lo que se ve en la carrera. Entonces, la idea de este sector de producción limpia era ir un pasito más atrás y meterse en el proceso productivo, adentro de la empresa, dentro de la industria, para ver qué se puede mejorar para que se descarguen menos líquidos con potencial contaminante y con menos carga contaminante. Entonces, la idea era, bueno, optimizar uso de agua, uso de materias primas adentro de los procesos, justamente para tener que tratar menos, pues, lo cual también tiene ventajas porque se reduce el costo de los tratamientos. Y después, de a poquito, fui, digamos, tornando esa actividad en la que es hoy en día, que es el sector de tecnologías de tratamiento, netamente dicho, que bueno, también, cuestiones históricas, institucionales y demás, tuvo sus vaivenes dentro del instituto, pero siempre fue un área, digamos, importante dentro del centro donde trabajo, y justamente lo que hacemos es tratar de estudiar y desarrollar técnicas para mejorar los sistemas de tratamiento de agua y de efluentes. Me toca según de nuevo, según un poco lo que va surgiendo, pero sí, me ha tocado viajar y cada tanto es algo habitual. También, justamente como nosotros somos en línea un organismo de ciencia y técnica, y yo también hago algo de investigación en el marco de la universidad, a veces también nos toca viajar, por ejemplo, para presentar lo que vamos haciendo en congresos, en actividades de intercambio con otros colegas, con otras personas ya sea de ingeniería química, de ingeniería en general, de las disciplinas ambientales. Es otro, digamos, otro ámbito donde también a veces toca viajar. Sí, de hecho no lo mencioné, pero cuando estuvimos trabajando con la gente de Japón, me tocó viajar a Japón, por ejemplo. O sea, tuve algunos viajes para capacitarme, para formarme en otros países, lo cual, bueno, también es interesante. Se puede. Sí. Sí, es un poquito más, digamos, quizás trabajoso, justamente, pero en una de esas, yo al principio pensaba que iba a recibirme en 6 años a pesar de trabajar, se complicó, no fueron 6 años, fueron un poco más, pero yo creo que es viable, y la verdad que también tengo que agradecer, digamos, a todos los docentes de la facultad, que generalmente se muestran bastante predispuestos a facilitar las cosas, bueno, para permitirme de alguna manera trabajar. No soy el único, hay muchos colegas que hicieron la carrera también trabajando, y yo creo que se puede. Lleva trabajo, no es fácil, pero se puede, tiene, bueno, sus pros, que uno cuando termina ya conoce un poco de algún sector, tiene cierta experiencia, eso es beneficioso. Capaz la contra es que uno tarda un poco más en recibirse, pero bueno, son también situaciones un poco personales, lo que le va tocando a cada uno, ¿no? Y lo que se puede. Yo creo que en líneas generales es bastante auspicioso. Si bien a veces al principio en la búsqueda del primer empleo puede ser un poquito más difícil hasta insertarse, buscar encontrar un lugar, pero en líneas generales yo creo que las perspectivas de trabajo son buenas, porque realmente hay muchos sectores que demandan de los conocimientos de la profesión.
y en ese sentido me parece que las perspectivas son buenas. Después, bueno, en el mercado hay de todo, la gente también va eligiendo, va optando, va conociendo un sector, otro, distintos roles, distintas tareas, y bueno, cada uno tiene que ir encontrando el lugar donde se siente más a gusto, ¿no? Y lo cotidiano, en todos los días, yo creo que la que más aplico es, no me acuerdo el nombre, no sé cómo se llamará el nuevo plan, pero la que es seguridad, higiene y medio ambiente, digamos. Algunas cosas de ahí que obviamente uno después con los años va profundizando mucho más, ¿no? Pero son conceptos como que son cotidianos. Y después, en líneas generales, como decía antes, yo creo que en verdad lo que uno aplica no es el conocimiento de una materia en particular, o una ecuación, o una cosita que obviamente capaz en algún momento sí nos toca aplicarlo, pero sino más bien la visión general que nos da haber cursado todas esas materias. O sea, sabemos algo de, no sé, cinética química, química analítica, sabemos algo de inorgánica, algo de orgánica, química general. Podemos hacer un balance de masa, de energía, sabemos cómo funciona un fenómeno de transferencia de masa, instrumentación y control. Tenemos algunas nociones también de lo que es gestión de proyectos, los conceptos, digamos, de eficiencia hasta económica. Y todo eso yo creo que lo que nos da es la perspectiva global, que es realmente lo que uno termina aplicando detrás de cada cosita chiquitita. Y después también lo que uno saca de la carrera es la gimnasia de ir aprendiendo modelos, ecuaciones, diseños o cosas que después uno tendrá que buscarlas del área específica donde se va a desarrollar. ¿Sí? La carrera nos da algunas, y después, bueno, en cada sector hay cosas bastante específicas que uno después va aprendiendo con la práctica un poco. Yo creo que sí, quizás en algunos casos faltaría o sería más conveniente, cuando yo cursé por lo menos, quizás ahora es un poco distinto, pero el prepararnos para seguir aprendiendo continuamente y resaltar más eso. Entonces, buscar información, el consultar distintas fuentes, el comunicarnos mediante informes, por ejemplo, que para un ingeniero, aunque a veces en la formación de grado no se nos insiste tanto, pero es muy importante saber redactar un informe claro, mostrando resultados, mostrando, bueno, lo que me quiera comentar. Pero en líneas generales yo creo que sí, la facultad me dio una base muy sólida, y creo que eso es lo más importante. Después, bueno, en líneas generales creo que sí. Y obviamente, como comentaba antes, cada disciplina después tiene sus conocimientos adicionales. Entonces, por ejemplo, bueno, un poco por eso sigo estudiando y seguí estudiando cursos de posgrado. Hay conocimientos específicos que a veces exceden lo que es netamente ingeniería química. Por ejemplo, en mi disciplina uno tiene que conocer un poco de, no sé, cómo funciona un acuífero, que lo conocen más los geólogos. Claro. Tiene que conocer algunas cuestiones de biología o bioquímica, profundiza un poquito más capaz química analítica en ciertos aspectos. Entonces hay detallecitos que uno va puliendo, cuestiones también, por ejemplo, en todo lo que es agua potable, un montón de cuestiones que hacen a salud pública, transmisión de enfermedades, vectores, etcétera, que bueno, es lógico que en la carrera no nos dé el tiempo para todo, pero sí creo que lo que tenemos es una buena base para después poder ir, digamos, complementándola en la dirección que cada uno vaya siguiendo. Y yo creo que el sector ambiental desde ya tiene bastantes perspectivas. Digamos, es bastante variable también el rol que va tomando en función del tiempo, de acuerdo justamente a cuáles son las políticas a nivel nacional, provincial, municipal, etcétera, que se van tomando, que a veces varían en función de los gobiernos que están en cada momento. En líneas generales yo creo que digamos, a nuestro país le toca también
la necesidad de definir cuál va a ser el camino que va a seguir tecnológicamente, por ejemplo, si vamos a optar por desarrollo, por fortalecer mucho los desarrollos nacionales propios, si vamos a optar por importar tecnología, por un mix, por importar tecnología pero adaptarla. Bueno, en cualquiera de esos casos yo creo que es necesaria nuestra profesión, pero quizás la perspectiva puede ser un poco distinta en función de cómo se van a formar y desarrollar profesionalmente los jóvenes, todos, ¿no?, en el sector. Yo creo que el sector ambiental tiene enormes potencialidades para crecer, y de hecho yo creo que está creciendo y va a seguir creciendo, más allá de las políticas coyunturales que se adopten en uno u otro momento. Y bueno, en líneas generales, creo que hay un gran potencial en ese lado. Hay que ver cómo nos desarrollamos también como sociedad. Vos me hablabas de las perspectivas en relación a la actualidad. Bueno, hay que ver, por ejemplo, qué modelo de desarrollo vamos a seguir a nivel nacional y a nivel mundial, a ver si ese desarrollo va a contemplar cómo va a incluir la matriz ambiental, porque la tiene que incluir de alguna manera, sin lugar a dudas. Yo creo que con el correr del tiempo la sociedad se va a ir dando cuenta y vamos a tender, porque no nos va a quedar otra, a lograr un desarrollo que sea más armonioso con el medio ambiente, que vaya a la mano con el medio ambiente, y me parece que ese va a ser el camino, más allá de que en algún momento pueda ser un poquito más prioritario que en otro momento, porque también en nuestro país hay otro montón de digamos, necesidades que son relevantes, y bueno, habrá que ver en qué momento le ponemos un poquito más de fichas a una u otra, pero yo creo que en el largo plazo es algo que sí, que es relevante y lo va a seguir siendo la perspectiva, digamos, del equilibrio con el ambiente, porque si no, vamos a tener un montón de problemas. Si nosotros, no sé, no cuidamos los recursos naturales, vamos a tener más dificultad para después, por ejemplo, obtener agua potable. Entonces, va a estar esa necesidad. Si a medida que se van desarrollando también nuevas tecnologías, se va desarrollando la posibilidad de darnos cuenta de cosas que antes ni podíamos medir o no podíamos detectar. Bueno, entonces eso también nos va a llevar a que la sociedad vaya preocupándose por determinados aspectos que, digamos, tanto los gobiernos como las industrias van a ir de a poco también adoptando. Y realmente sí, hay industrias, hay un montón de lugares donde la perspectiva ambiental es importante. Hay departamentos de medio ambiente grandes que hacen, digamos, un montón de cosas. O sea, no hay que generalizar, hay de todo un poco, pero yo creo que en perspectiva es un área que va a tener mucha relevancia y quizás cada vez más con el correr de los años en el futuro. Yo creo que es un sector que tiene muchísimo potencial y que se está desarrollando y se va a seguir desarrollando en la medida que, bueno, van a ir avanzando las exigencias tanto nacionales como internacionales, los mercados. Muchas veces hoy en día, no sé, si uno quiere exportar determinado producto, por ejemplo, a la Unión Europea o a algunos otros países, o mismo los productos que quieren ingresar a nuestro país para comercializarse acá, requieren cumplir con ciertos aspectos ambientales, en muchos casos. Y eso lleva a las empresas a tener que adaptarse, cumplir estándares muchas veces propios, otras veces digamos, impuestos por el mercado, otras veces cuestiones normativas, lo que dicen las leyes que hay que hacer, pero de a poquito yo creo que todo eso se va a ir volviendo cada vez más, digamos, más exigente de alguna manera. Y bueno, la tecnología va a tener que ir acompañando eso, porque justamente es algo que se tiene que complementar, así que me parece que el desarrollo mental tiene mucha perspectiva, y las posibilidades de trabajo en eso también son muy amplias. Los ingenieros podemos realizar distintos tipos de actividades en cuanto a esta disciplina, los ingenieros químicos particularmente. No sé si por excelencia, porque hay muchos sectores. Por ejemplo, podemos trabajar
en tratamiento de efluentes, bueno, remediación de sitios contaminados, en optimización de procesos, como decía antes. Desde la investigación se pueden desarrollar tecnologías alternativas, pero sí, el tratamiento de agua y de efluentes son un tipo de procesos bastante común, porque la mayoría, o sea, toda empresa que genera efluentes líquidos necesita tratarlos para adecuarlos a la normativa de vuelco, bueno, la mayoría, salvo que los genere con muy buenas condiciones de calidad. Y bueno, eso requiere conocimientos de nuestra disciplina, así que sí, es un área muy importante. Eh, pero no es la única. También hay cuestiones en cuanto a lo ambiental, yéndonos de lo líquido, también están los residuos sólidos, los gaseosos, emisiones gaseosas. El campo es muy amplio. Trabajar, digamos, en las distintas etapas de un proceso. Podemos estar desde el diseño del proceso, la evaluación, la optimización, la operación, el mantenimiento. Bueno, también hay ingenieros que se dedican más a la parte comercial o a la parte de gestión de, por ejemplo, todo lo que es ambiental, requiere también una cantidad importante de cuestiones de gestión. Así que creo que el ingeniero químico puede participar en todas estas áreas y en muchas de ellas va a interactuar con otras profesiones, que justamente es algo que nos va a enriquecer, y creo que lo principal que tenemos para aportar es la visión que nos da un poco el conocer los fundamentos de transferencia de masa, energía, de reacciones químicas, de química analítica. Esas cuestiones que fuimos viendo a lo largo de la carrera nos dan una perspectiva que es muy útil en todas estas digamos, tareas. En primer lugar, hay que ver cuál es el modelo económico mundial que prime. O sea, el de hoy seguramente vaya a cambiar, es algo dinámico, entonces hay que ver en qué se va transformando con el tiempo y si eso va a ser sustentable o no. Yo creo que vamos a tender, digamos, no sé en qué plazo, pero deberíamos tender a un desarrollo inteligente, ¿sí? Se habla a veces de ciudades inteligentes, de resiliencia no sé, de eventos climáticos hasta cuestiones como una pandemia. Entonces, de alguna forma, para lograr ese desarrollo inteligente, equilibrado, es necesario que el avance económico vaya de la mano con políticas medioambientales adecuadas, que se logre un equilibrio, un desarrollo conjunto. No es cuestión de poner en la balanza o economía o ambiente, sino ver la forma de cómo hacer economía y ambiente y que las dos vayan de la mano. Yo creo que el camino va para ese lado, pero no sé cuánto va a tardar en llegar ni cómo va a pasar eso. Bueno, si comparamos quizás con algunos países que, no sé, por ejemplo, tienen ciudades que reutilizan una enorme cantidad de agua, o que hacen, no sé, uso de la energía residual en la basura para calentar, por ejemplo, ciudades frías, ¿sí? En Europa esto creo que está bastante más avanzado en varios lugares que acá. Puede ser que comparado con esos países, sí, posiblemente tardemos un poco más en llegar. También es posible que si tenemos un poco de suerte y habilidad, podamos aprender de lo que ya, de las experiencias de otros países que ya avanzaron en eso y hacerlo de la mejor manera posible, quizás ahorrar pasos, ir por las tecnologías que ya se sabe que más o menos anduvieron bien, y obviamente va a hacer falta adaptar esas tecnologías y va a hacer falta desarrollar quizás las propias, porque bueno, no hay dos países que sean iguales. Pero bueno, sí, la pregunta si va a tardar más o menos, posiblemente comparado con otros países que también tienen otros recursos y no tienen otros problemas quizás prioritarios como, no sé, pueden ser desigualdades sociales grandes, pobreza, hambre y otros tantos que ya conocemos, puedan dedicar antes una mayor cantidad de recursos a temas. Pero yo creo que va a llegar tarde o temprano. Hay, yo creo que muchos avances en este sentido, y también creo que lo otro que, mirando a largo plazo, podría pasar es que se empiecen a
a repensar no solo el qué pasa con la basura, sino qué pasa antes de que eso llegue a ser basura. Hoy en día, no sé, un celular, una computadora, hasta una heladera tiene un tiempo de uso que si uno llega, no sé, con un celular a usarlo 5 años, dice, uff, es un montón. Sí. Y esos son un montón de materiales, de metales, de plásticos, de energía y agua que se consumió para fabricarlo, que se terminan tirando a la basura, quizás, no sé, en un año, porque se saturó la memoria, porque se actualizó un sistema operativo, lo que fuera. Que bueno, algunos digamos, lo atribuyen al concepto de obsolescencia programada, que justamente se programa así para vender un nuevo celular al año, pero quizás en el mediano plazo, también más allá del ver qué hacer con esos residuos, los nuevos productos contemplen justamente como parte del ciclo de vida de los productos, que es un concepto un poco complejo pero interesante, qué pasa cuando el producto termina de usarse, a dónde va. Entonces se puede diseñar, por ejemplo, algo más biodegradable o algo que dure más tiempo. Y eso, bueno, también hace unos años había ido unas capacitaciones del tema, por ejemplo, esa particularmente fue en Estados Unidos, y justamente se hablaba de esto, de la ingeniería verde, de la ingeniería sustentable, cómo pensar los productos, los procesos para bueno, que no haga falta pensar tanto en el reciclado de cosas difíciles, sino ver la forma de no incorporar, por ejemplo, no sé, compuesto potencialmente tóxico o contaminante en los productos.